¿Alguna vez has notado que a veces el momento en que todo parece derrumbarse es precisamente cuando Dios está a punto de dar un giro a la situación? Así es cuando el suelo tiembla, cuando el miedo grita y cuando el corazón piensa en rendirse, que algo dentro de nosotros necesita despertar. ¿Cuántas veces has sentido que estás al borde del abismo, a punto de retroceder, aún sabiendo que fue el propio Creador quien plantó ese sueño en tu pecho? Ahora, detente un momento y piensa, ¿y si lo que estás enfrentando no es una señal de derrota, sino una prueba de fe? ¿Y si este desierto no es el final, sino el camino hacia el destino de un elegido? La verdad es que muchos se detienen antes del milagro, se rinden antes del cambio y dejan que el miedo decida dónde deberían dejar actuar a la fe. Este video es una invitación a cambiar esa llave, a comprender que cada caída, cada lágrima y cada retraso llevan un propósito que va más allá de lo que los ojos pueden ver. En el video de hoy descubrirás que no fuiste creado para retroceder, sino para romper barreras. Entenderás que la fe no es solo creer, es avanzar incluso cuando todo dice lo contrario. Y cuando esta verdad se arraigue en tu espíritu, verás lo que siempre ha estado frente a ti, que lo imposible se vuelve posible cuando el elegido decide no retroceder. Hay algo dentro de cada persona que el mundo no puede apagar, una chispa divina que no acepta la derrota. Cuando la presión aumenta y todo parece colapsar, es precisamente ahí donde el elegido debe recordar quién lo formó. Dios no diseñó a nadie para vivir de rodillas ante el miedo, sino para caminar con la cabeza en alto ante la fe. Retroceder puede parecer seguro, pero es solo una ilusión del enemigo. Él quiere verte dudar de lo que ya fue prometido. El corazón necesita aprender a reconocer que el dolor de continuar es pasajero, pero el arrepentimiento de rendirse es eterno. Y es en ese instante, entre el miedo y el valor, que el espíritu despierta y dice, no fui hecho para detenerme aquí. Cuando entiendes que el Creador nos moldeó con resistencia y propósito, algo cambia por dentro. Es como si el peso de lo imposible se volviera ligero y lo que antes era un obstáculo se transformara en un escalón. La fe no es un sentimiento, es una decisión, y toda decisión requiere firmeza. Hay quienes dicen que retroceder es prudencia, pero para quien vive por la fe, retroceder es perder el enfoque del llamado. Y si el camino parece largo, es porque el destino es grande. No es momento de mirar atrás, es momento de recordar que lo que está por delante fue prometido por Dios y garantizado por el valor de quien cree. David no venció a Goliat porque fuera fuerte, venció porque creía. Mientras todos calculaban el tamaño del gigante, él recordaba el tamaño de su Dios. Así piensan los elegidos, miran el problema, pero ven la promesa. David entendió que el miedo no es un enemigo, es una invitación para activar la fe. Cuando la mayoría retrocede, quien confía avanza, y el secreto está precisamente en eso. El milagro comienza cuando se da el paso, incluso sin garantías, porque quien confía en Dios no necesita ver para saber que Él ya está allí, preparando la victoria. Hoy cada persona carga con sus propios Goliat, deudas, enfermedades, rechazos, miedos o fracasos. Pero el mismo espíritu que estaba en David está en quien elige no rendirse. El valor nace cuando dejas de medir el tamaño del obstáculo y comienzas a declarar el tamaño de la fe. David corrió hacia el gigante, y eso es lo que hacen los vencedores. No huyen, corren para vencer. Así que respira hondo y avanza. Porque la victoria no pertenece al más fuerte, sino al que cree que Dios ya escribió el final de la historia, y ese final es de conquista. Pocos se dan cuenta de que el mayor riesgo no está en enfrentar la batalla, sino en darle la espalda. La armadura que Dios nos da protege el frente, no la espalda, porque quien nació para avanzar no fue hecho para huir. Cuando alguien retrocede, entrega terreno al miedo, y el miedo es un ladrón silencioso de promesas. ¿Cuántas veces la bendición estuvo a un paso, pero la rendición llegó primero? Es en ese momento cuando la fe es probada
no en las victorias, sino en la resistencia. Dios no necesita guerreros perfectos, solo corazones que permanezcan firmes cuando todo se derrumba. Retroceder puede parecer un alivio, pero es una prisión disfrazada. Es como apagar el fuego de la fe con tus propias manos. Cuando el desánimo susurre, para, recuerda, el Creador nunca retrocede. Él permanece, Él sostiene, Él cumple. Cada lágrima derramada por quien elige continuar es una semilla regada por la esperanza. Y mientras muchos se rinden ante el dolor, los que persisten atraviesan el desierto y llegan a la tierra prometida. Quien entiende esto deja de pedir facilidades y comienza a pedir fuerza, porque el elegido sabe que el camino estrecho lleva a la victoria. Hay quienes heredan apellidos y hay quienes heredan limitaciones, pero siempre hay uno que nace para romper el ciclo, y ese uno puedes ser tú. David no venía de una estirpe de reyes, venía de pastores anónimos, olvidados incluso por su propio padre. Aún así, Dios lo escogió para mostrar que el origen no define el destino. Romper patrones no es negar la historia, es reescribirla con fe. Y todo rompimiento comienza con una decisión. No voy a repetir lo que me hirió. Eso hizo David, y eso es lo que Dios espera de cada elegido. Tal vez tu familia haya convivido con la escasez, el desánimo o la rendición, pero hoy el valor de uno puede cambiar el destino de todos. Se necesita fe para romper lo que parecía normal, vicios, fracasos, relaciones rotas. Cuando alguien decide creer, el cielo se mueve. Lo que antes era maldición se transforma en testimonio. Romper es desafiar el pasado con la fuerza del presente y el poder de Dios. Y cuando ese valor despierta, lo imposible se convierte en el próximo milagro anunciado. Hay algo poderoso en quien decide no conformarse. Cuando el mundo dice espera, Dios susurra avanza. La mente acostumbrada al miedo intenta frenar los pasos, pero el espíritu que viene del Altísimo no conoce límites. Cada vez que dices no puedo, el cielo responde, conmigo sí puedes. El pasado pudo haberte enseñado a detenerte, pero la fe fue hecha para mover montañas, no para construir muros. La vida no recompensa a quien observa, recompensa a quien da el próximo paso, incluso temblando. Ser creado para avanzar es entender que el miedo no desaparece, solo se queda atrás. Ningún gigante resiste a alguien que sigue adelante, incluso sin fuerzas. Cuando el valor se convierte en hábito, la victoria se convierte en consecuencia. El elegido no es aquel que nunca cae, sino el que se levanta todas las veces que sean necesarias. El secreto es simple. Dios no bendice la quietud, bendice el movimiento. Y cuando decides caminar, Él decide abrir el camino. Ella tenía todo para rendirse. Una adolescencia difícil, un hijo siendo aún niña y el peso de un futuro que parecía ya decidido. Pero un día, entre lágrimas, escuchó una voz que decía, «Fuiste hecha para más». Esa frase lo cambió todo. Volvió a estudiar, luchó contra la vergüenza y creyó que Dios aún escribía su historia. El tiempo pasó, y esa joven despreciada se convirtió en directora de la misma escuela donde limpiaba el suelo. Así es como la fe transforma desastres en destino. Esa mujer no es solo una historia bonita, es un espejo. Representa el poder que nace cuando alguien elige no retroceder. Cada paso suyo fue una oración en movimiento. Cada conquista, un testimonio vivo del favor divino. Dios no busca a los más preparados, sino a los más dispuestos. Y cuando la disposición se une a la fe, lo improbable se vuelve inevitable. Por eso, cada vez que el miedo intente detenerte, recuerda, quien camina con Dios nunca camina solo. Bartimeo no veía con los ojos, pero veía con la fe. Mientras la multitud le ordenaba callar, él gritaba aún más fuerte, «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Y fue ese grito insistente el que movió el corazón del Maestro. ¿Cuántas veces la vida intenta silenciarnos? Las voces del miedo, la duda, la vergüenza, todas intentando apagar lo que Dios quiere escuchar, tu clamor. Bartimeo nos enseña que quien insiste en la fe
nunca se queda en el mismo lugar, porque cuando el alma clama, el cielo responde. No es el volumen de la voz lo que llama la atención de Dios, es la persistencia del corazón. Bartimeo no tenía influencia, estatus ni amigos poderosos, pero tenía algo que muchos han perdido, una fe inquebrantable. Y cuando recibió la visión, no fue solo el milagro físico lo que ocurrió, sino un despertar espiritual. Así actúa la fe. Transforma gritos en testimonios, dolor en propósito, espera en respuesta. Por eso, no te calles ante la vida, sigue clamando. El milagro está en camino. Algunos héroes nunca aparecen en los titulares, pero cambian el mundo con la firmeza de su fe. Incluso sin apoyo, sin recursos, mantén tu corazón lleno de propósito. Acepta el llamado de Dios. Mientras los demás dudaban, tú crees. Para el elegido, mientras falte pan, sobra fe. Ser el primero en romper siempre es lo más difícil. Es caminar sin senderos, confiar sin garantías. Y así es como Dios trabaja, levantando a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Lo que comenzó pequeño se convirtió en un legado, y ese legado proclama una verdad simple y poderosa. El elegido no retrocede, persiste, porque cuando el corazón se mantiene firme en la fe, hasta lo imposible se inclina ante el propósito de Dios. Algunos momentos parecen el final, pero son solo el escenario donde Dios revela su poder. Sadrac, Mesac y Abed-Nego sabían que obedecer al rey sería más fácil, pero decidieron obedecer a Dios. No negociaron la fe, incluso con el horno ardiente frente a ellos. Y cuando el fuego se encendió 7 veces más, lo que debía destruirlos se convirtió en el escenario del milagro. En medio de las llamas no estaban solos. Había alguien allí con ellos, el propio Dios, probando que la fidelidad es más fuerte que el miedo. La verdad es que a veces Dios no apaga el fuego, sino que entra en el horno contigo. No evita la lucha, pero garantiza la victoria. Los 3 jóvenes salieron ilesos, sin olor a humo, y todo el reino reconoció el poder divino. Esto muestra que la fe genuina no busca escapar de la prueba, sino permanecer firme en ella. Cuando el mundo espera verte caer, es ahí cuando Dios se manifiesta. Y lo que era una sentencia se transforma en testimonio, porque el elegido brilla más fuerte precisamente en los momentos más ardientes de la vida. Después de curar a un hombre cojo, Pedro y Juan fueron prohibidos de hablar en el nombre de Jesús. Cualquier otro se habría callado, pero ellos oraron pidiendo más valentía, y el lugar donde estaban tembló. El poder de Dios se manifestó de manera incontestable. Esa es la esencia de la fe audaz. No pedir que el problema desaparezca, sino pedir fuerza para enfrentarlo. La valentía de los apóstoles nos recuerda que la fe no es una emoción, es una decisión diaria de permanecer firme, incluso cuando todo parece en contra. Cuando el Espíritu Santo llenó a aquellos hombres, el miedo perdió espacio y la fe ganó voz. Los milagros comenzaron a suceder, las personas fueron sanadas y multitudes se rindieron a la verdad. La audacia de ellos encendió una llama que atravesó siglos y llegó hasta nosotros. Porque cuando alguien decide no retroceder, el cielo se mueve, lo imposible sucede y el nombre de Dios es glorificado. La fe que se atreve es la fe que transforma, y quien vive por ella se convierte en prueba viva de que el poder divino aún actúa hoy.